Muy buenas tardes. En nombre de Durespo les doy la bienvenida a nuestro webinar de hoy. Venimos con unos ciclos de capacitaciones y para quienes nos han acompañado previamente se han dado cuenta que estamos ofreciendo un contenido que es de valor. Hoy hablaremos con Juan Carlos Restrepo, agrónomo y director de la línea ganadera de Durespo sobre las cercas eléctricas. Realmente Durespo es pionero en el tema de cercas eléctricas en Colombia. Llevamos más de 30 años llevando por todo el territorio nacional nuestras soluciones. Y mucho más que productos, hoy hablaremos de por qué debe ser rentable y por supuesto tenemos que tener productividad en el negocio. Empezamos siempre con una presentación de Durespo, porque cada vez tenemos personas nuevas que nos acompañan. Rápidamente les contaremos que Durespo es una compañía colombiana. Es una compañía que lleva 46 años en el mercado y hemos representado marcas premium de diferentes países. Somos importadores mayoristas para el territorio colombiano. Atendemos distintos segmentos de mercado. Llegamos al agro, a la industria, tenemos soluciones especializadas en ingeniería y a consumidores finales. Vendemos a través de nuestro canal de distribución, tenemos muchos distribuidores que tienen agropuntos, tiendas especializadas y también atendemos el negocio ferretero, nuestros almacenes propios que están en Itagüí, Antioquia y en Bogotá. Parte de nuestro portafolio está en almacenes de grandes superficies, tenemos venta directa y también por canales virtuales, digitales. Nuestra sede principal es en Itagüí, como se los mencionaba, y tenemos una sede también en el sector de Palo Quemado, Bogotá. Dentro de nuestro portafolio agro tenemos maquinaria agrícola de la marca Trap de Brasil, molinos, picapastos y muy complementario al negocio ganadero. Igualmente motores con nuestra marca propia Fujita y recomendamos los lubricantes Durespo para nuestros equipos. Hablaremos hoy de las cercas eléctricas también, complementariamente de las básculas electrónicas para pesaje de animales y también tenemos semillas de pasto forrajero para clima cálido. Eso es de Brasil. En industria e ingeniería manejamos soluciones en herramientas de distintos tipos y diferentes marcas, sistemas de limpieza, hidrolavadoras, cuidado de piso y aspiración industrial, equipos de cerramientos electrónicos de seguridad y también bombas, centrífugas y dosificadoras. También llegamos al mercado con, además de temas de paneles solares, inversores y cargadores, con soluciones de telemetría y adquisición de datos, estaciones de monitoreo ambiental, etc. Al consumidor final les llegamos con distintos tipos de herramientas, equipos para cuidado y mantenimiento del jardín, con Profilan, un producto hecho en Alemania para protección de la madera intemperie y de alto desempeño. También tenemos esta solución hace mucho más de 30 años en Colombia. Herramientas para jardín de la marca Trap. Y pues finalmente los invitamos antes de iniciar con Juan Carlos a que visiten nuestras redes sociales, visiten nuestra página web www.durespo.com, donde podrán encontrar más información de nosotros. A partir de este momento, pues entonces invitamos a Juan Carlos para que inicie su presentación y también les informamos que pueden poner sus preguntas en el chat que tenemos en este momento y quedan abiertas, probablemente las responderemos al final. Así es que Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos los que estamos conectados aquí a revisar algo el tema de cercas eléctricas. El título dice, sistema que genera rentabilidad en el negocio ganadero. No es la rentabilidad, sino un aportante a la rentabilidad en el negocio. Como decía Juan Carlos, actuamos como pioneros en el tema de cerca eléctrica. Yo llevo 33 años en la compañía y cuando entré ya un Quijote, que fue uno de los socios de la compañía que estudiaba en Texas, se trajo el sistema a Colombia cuando nadie sabía que era una cerca eléctrica. Realmente le tocó un trabajo de Quijote. A partir de eso, pues hemos venido evolucionando en el tema de cercas eléctricas y vamos a revisar algo de una introducción. Vamos a mirar los beneficios que trae la cerca eléctrica, luego cómo funciona, algo de su diseño,
el diagrama de instalación, vamos a mirar los tipos de accesorios y sus calidades, algunas aplicaciones para la cerca eléctrica, vamos a mirar un estudio de costo comparativo, y vamos a terminar con qué puede causar el mal desempeño de la cerca, porque a veces encontramos que no funciona o que no quedamos satisfechos con su resultado y puede ser causado por algunas fallas que vamos a revisar y nos puede aportar alguna solución. Y al final vamos a mirar un tema de producción. Entonces comenzamos. Bueno. Entonces, a manera de introducción, yéndonos un poquito más atrás en la historia, desde que el hombre llegó, dejó de ser nómada, empezó a domesticar diferentes tipos de animales y los restringía cerca de sus ranchos, sus casas, para que no se le fueran mientras los domesticaba, pero también los tenía que proteger de depredadores. Y encontró que había muchas formas, como por ejemplo barreras naturales, el alambre de púas, vallas de piedra, embaretados, cercas vivas, empalizadas y la cerca eléctrica, que es la que nos trae acá, donde tiene opciones que, como hacer una cerca permanente o también un complemento de una cerca móvil. Teniendo los animales restringidos, pues también encontró la necesidad de suplementar el alimento. Y uno de los grandes avances ha sido la adaptación de pastos mejorados, pastos adaptados, que le podían dar más productividad. Y tenemos un ejemplo en nuestros llanos orientales, cuando se introdujo la dictioneura. La forma de pastorear del llano era soltar los animales y recoger a los 2 o 3 años unas bestias salvajes con muy difícil manejo. Al introducir un pasto mejorado, pues pasar de una carga animal de 0.2 animales por hectárea a 1, pues ya es una gran mejora, y con manejo hasta 3 animales, hay veces que salen hasta de 4. Entonces tenemos un gran avance, ya un montón de biomasa o de alimento disponible, y con la forma que tiene el animal natural de pastoreo, pues empezaba a andarse todo el potrero y a pisotearlo y a comerse lo más dulce y a desbalancear su recuperación. Entonces encontró que había que racionalizar su consumo. Entonces ahí entra un elemento que fue la cerca eléctrica como algo fundamental, porque ha sido efectiva en ese racionar el consumo de los pastos. De SOES nosotros estamos ofreciendo unas variedades de braquiarias y unos panicum adaptados a diferentes circunstancias, como por ejemplo una humidícola que tolera el encharcamiento en el llano y que se adapta muy bien a las condiciones de suelos ácidos, al verano inclusive, al pisoteo. Entonces vamos encontrando que hay diferentes especies de pastos. Estos son bueno, introducidos desde África, y en Brasil tenemos un microclima especial que facilita su cosecha y su producción. Estamos trayendo unos pastos de Brasil y aportamos al crecimiento o a la rentabilidad del negocio ganadero, porque vamos a producir más alimento. Entonces, al restringir efectivamente el pastoreo, obtenemos beneficios como, por ejemplo, se aminora el desperdicio por pisoteo. Hablábamos que los animales son muy selectivos y se caminan un potrero en un día pisando, ensuciando, dañando. Entonces, ese desperdicio es plata. Se mejora la calidad del suelo porque concentramos la deposición de los animales en áreas más restringidas, queda más repartido, y eso va a mejorar la textura del suelo. El suelo es un ser vivo que entendemos hoy en día que tiene una gran cantidad de microorganismos y de relaciones importantes para que el suelo sea un proveedor de nutrientes. Entonces, ese aporte de los animales en las deposiciones es valioso. Hay mejor consumo de la biomasa disponible, porque entonces sobre la presión van a consumir pastos amargos e inclusive plantas que nosotros consideramos malezas, pero que son consumibles. Nos permite la recuperación del pasto
porque entonces le mermamos la presión de la maleza al ser consumida y hay una recuperación más uniforme. Tenemos alimento para más tiempo porque racionalizamos el consumo, entonces vendrán épocas de verano y todavía podemos tener alimento en los potreros. Posibilita aumentar la carga animal, ya de por sí entonces el negocio empieza a mejorar. La recuperación del potrero es uniforme, entonces la competencia de todas las especies que están ahí en el suelo tienen las mismas oportunidades. Y todo esto se traduce en aumento de productividad. ¿Qué buscamos? Más carne o más leche en la misma área de terreno. Entonces, si miramos las diferentes opciones, se evidenció que la cerca eléctrica era un sistema más económico, mucho más versátil y muy efectivo en el control de los animales. Mirando un poquito de historia, como hay cosas que nacen de accidentes. La aplicación inicial de la cerca eléctrica la desarrolló un señor Bill Gallagher en Nueva Zelanda alrededor de 1936. Construido a partir de una bobina de encendido de automóvil y un conjunto magneto. Este señor utilizó el dispositivo para contener a su caballo que se rascaba contra el carro. Entonces, de ahí nació, digamos que la idea de la cerca eléctrica. ¿Qué ventajas tiene? Primero, fácil y rápida instalación, no requiere una mano de obra especializada. No causa daños ni a personas ni a animales, si el impulsor está certificado con una norma RETI, que es necesaria cumplir para el tema de seguridad, donde garantizamos que lo que está ofreciendo el producto es seguro para personas y animales. Bajos costos, menos materiales y mano de obra. Ahí hay un ahorro importante. Le da mayor valor agregado a la finca en el aspecto de manejo y estética. Los animales se vuelven más tranquilos porque hay un manejo diario, están viendo personas, inclusive hay animales que se cambian de potrero de la mañana a la tarde, entonces están acostumbrados a ver gente. Hay un mejor aprovechamiento de los pastos, lo que permite aumentar la carga animal. Hay mucho menos costos en transporte de materiales. No causa daños ni a la piel, ni a las ubres, ni prepucios de los animales. Esto favorece la sanidad animal, nos evitamos gusaneras, heridas, y se refleja también en la industria del cuero porque se entrega un cuero de mejor calidad que no tiene tanto desperdicio. Se baja la presión sobre el bosque nativo porque al haber menos necesidad de postería estamos posteando cada 10, 15 hasta 20 metros, entonces hay menos necesidad de madera, aumentamos la carga animal, entonces baja la presión sobre el bosque, entonces no hay que expandir la frontera ganadera, sino producir más en el mismo sitio. Es una barrera psicológica que genera una recordación en el animal que sufre el impacto del corto del voltaje que genera el impulsor. Es una barrera física que está construida en alambre de acero entre 2 y 3 hilos y a veces más, pero normalmente con 3 es suficiente. Y es una barrera eléctrica porque tiene un voltaje entre 4.000 y 9.000 y 10.000 voltios a un amperaje de 160 miliamperios que la hace completamente segura. Permite implementar programas de pastoreo como el racional Boisard ultra alta densidad, que es uno que está implementando mucho lo que es la ganadería regenerativa. El silvopastoreo, que nos permite proteger los árboles en su nacimiento, para establecer un sombrío en los potreros en zonas demasiado calientes, o para hacer, ahorita vamos a mirar, cercos vivos. Es indispensable en la ganadería de los búfalos. El búfalo es un animal difícil de controlar con la púa, sin embargo respeta mucho la cerca eléctrica, y más cuando tiene pues sus pantaneros donde se refresca para evitar pues que el sol lo maltrate. Entonces cuando está húmedo y toca la cerca eléctrica siente un pulso bastante fuerte. Es muy versátil porque además de la ganadería pues tiene aplicaciones, por ejemplo, en zoológicos, en aeropuertos para evitar que entren animales como burros, vacas, perros, para proteger zonas de reserva animal, para hacer cercas perimetrales de seguridad y algunas otras que vamos a ver más adelante en otras aplicaciones. Sirve para controlar el acceso de animales salvajes. Tenemos zonas donde hay tigres, pumas y a veces los cazan porque atenta contra la explotación ganadera, y en la medida en que evitamos que entren, los protegemos y salvamos sus vidas de los animales que estamos criando y las de ellos.
y permite la integración agro-ganado-forestal. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona. Es algo muy sencillo. Es un impulsor que genera un pulso con una fase positiva y va a un alambre que va completamente aislado de postes y de suelo, y una parte negativa que es la tierra. Entonces el animal está parado en la tierra, está en la fase negativa y con el cuerpo toca la positiva, genera el arco o el corto. Es entre 4.000 y 10.000 voltios, es suficiente para controlar los animales, y lo más importante es el amperaje, que son 160 miliamperios, y el impulso lo genera cada segundo. Entonces nos permite que el pulso, si a uno lo impacta, pues uno retirarse, o el animal, entonces solamente va a generar una recordación muy desagradable, pero no va a causar daños, heridas. Bueno, entonces ese es como el concepto de cerca eléctrica. ¿Qué tenemos? Tenemos impulsores de distintas capacidades y formas de trabajar. Por ejemplo, tenemos un impulsor que trabaja pilas, uno que trabaja con energía solar integrado, distintas capacidades de alcance. Tenemos de 6, 12, 18 y 36 joules. Ahorita vamos a ver qué es el joule. Tenemos en la marca Terco, que es de la misma casa, del mismo grupo de Atamars, en impulsores que trabajan solo a 110 voltios, desde 2.5 joules hasta 25, que trabajan a 12 voltios o que son duales, que pueden trabajar a 12, 110. Podemos tener situaciones donde hay energía en una finca, pero se va mucho. Entonces este se integra a una batería y él carga la batería mientras hay energía, y cuando se va la luz se alimenta la batería. Entonces es muy versátil. Tenemos la línea Patriot. Todos cumplen la norma RETI, que es una exigencia para los artículos eléctricos, todos, motores, todo lo que sea eléctrico, donde cumple los estándares necesarios para su buen funcionamiento y seguridad. Entonces, la oferta en el mercado es muy amplia. Hay impulsores importados, caso nuestro, y en el tiempo se han venido desarrollando una gran cantidad de oferta de impulsores nacionales. Entonces, la selección del impulsor que yo necesito lo va a dar la capacidad energizadora, que se mide en joules. La oferta puede fluctuar desde medio joules hasta 36. Y un equipo tiene unos joules almacenados en unos condensadores y unos joules liberados. La potencia que va a impactar en la cerca es la de los joules liberados. Entonces, un joule liberado alcanza a energizar 10 kilómetros de cerca bien aislada. En la medida en que el aislamiento va fallando, el alcance va siendo menor. Los Icon que trabajan a 110 voltios, a 220 y a 12. Otro concepto importante en la selección del impulsor es la impedancia, que es una medida de resistencia donde se busca que sean de baja impedancia. En la medida en que la impedancia sea baja, el pulso llega hasta el final de la cerca que tenemos construida, siempre y cuando el impulsor tenga la capacidad ofrecida. ¿Qué encontramos en el mercado? Una gran oferta de impulsores, pero no hablan de joules. Hablan de, por ejemplo, en el caso de estos, 110 voltios, 100 kilómetros, pero no dice los joules. O a veces ponen un joule de 30 kilómetros y otros pues 2, 3, 5 joules, pero un alcance algo exagerado. Entonces, en la selección es fundamental esta medida. El joule es una medida internacional y es estándar, un joule 10 kilómetros. Bueno, entonces en 12 voltios podemos encontrar instalaciones muy hechas como temporales, que no hay nada tan permanente como lo temporal, o instalaciones muy bien construidas, con canaletas, con estándares pues, de estética y facilidad de revisar su funcionamiento. Vamos a encontrar fotos de algunos amigos, conocidos y compañeros de la compañía. Luis Carlos tiene más de 30 años trabajando con el tema de cercas eléctricas y nos ha aportado una gran cantidad de material. Algunas las hemos tomado de los estados de WhatsApp de nuestros clientes y ahí hacemos mención al que la tiene. Entonces, donde no tenemos energía alterna, una buena solución es la energía solar. Consta de un panel, una batería, un regulador, el impulsor.
y dependiendo de la capacidad, pues vamos a necesitar una o más baterías. Entonces sería el panel. La batería es una batería especial, es una batería de lenta y baja descarga, que no es la misma del carro. El carro necesita una alta descarga para, por ejemplo, el motor de arranque. En este caso necesitamos que sea de baja descarga. Un regulador que nos va a proteger la vida útil de esa batería, que no se cargue en exceso, porque el panel va, con la luminosidad solar produce 12 voltios, pues va metiendo en la batería sin freno. Entonces el regulador evita la sobrecarga. Y al mismo tiempo, si sacamos mucha carga de la batería, la sobredescarga también la puede dañar. Este regulador nos controla que no se baje del 20% ni se recargue arriba del 80%. La cuchilla doble tiro, el impulsor de 12 voltios o la versión dual, un cable cubierto para sacar la línea positiva desde el impulsor hasta la cerca y un cable desnudo en cobre que nos va a llevar la línea negativa desde el impulsor hasta las varillas Copperwell y las varillas. Se recomienda una varilla por cada joule de salida del impulsor. Es un sistema sencillo. Los paneles llegan aquí conservando una polaridad, positivo con positivo, negativo con negativo, la batería al regulador y del regulador el consumo. Y ya aquí tenemos como consumo un impulsor a 12 voltios. Y una cuchilla doble tiro que nos va a permitir aterrizar el sistema, que ahorita vamos a ver un diagrama de cómo funciona. Entonces aquí esta es otro diagrama donde está el panel, el regulador, la batería y consumos. Hay inversores que pueden cambiar de 12 voltios a 110 para otras necesidades de la finca, y es muy importante siempre conservar la polaridad, positivo con positivo, negativo con negativo. Bueno, los que trabajan a 110, entonces básicamente se conectan a la corriente alterna y tienen dos salidas. Una negativa, que va aquí en este caso a la varilla, de aquí a la cuchilla doble tiro, de aquí va a las varillas a tierra. Y la positiva, que va al cerco, o sea que en este caso negativa a varillas, y aquí que queremos garantizar, por ejemplo, en un suelo muy seco, una línea neutra para garantizar, si el suelo no es tan conductor, la fase negativa en el cerco, y la positiva que sale de aquí a un switch que nos permite apagar o prender el sistema para hacer reparaciones o para quitar la corriente en potreros que estén en descanso, y va aquí la línea positiva. Aquí en este caso estamos ilustrando un desviador de rayos, porque los cercos son un pararrayos que estamos poniendo en los potreros. El rayo cae en el cerco y viene aquí directo al impulsor, y del impulsor puede seguir aquí al televisor, a la nevera y a otros accesorios o electrodomésticos que tengamos conectados. Entonces el rayo busca la fase negativa más fácil, donde encuentre tierra más fácil. Entonces tenemos un desviador de rayos y un sistema que vamos a ver aquí más adelante de tierra. Entonces, mirando otra vez, la fase negativa es el suelo, la fase positiva es el cerco. Si el suelo está muy seco, pues tenemos que garantizar una línea neutra. ¿Y qué puede hacer fallar nuestro sistema tierra? La falta de conductividad por verano, por suelo seco, las varillas deterioradas. Suele suceder que uno ve el sistema tierra funcionando, ve unas varillas aquí en la parte superior, pero aquí para abajo ya no hay varilla, se ha degradado, se ha oxidado, se ha corrosionado y desaparece. Entonces uno chequea aquí y dice, no, ahí están las varillas, pero resulta que ya no hay que estar verificando que existan. O el sulfato en las conexiones. De pronto no ponemos un alambre de cobre con cobre, sino otro material, y entonces se generan sulfatos y ese sulfato va bajando la conectividad. Bueno, ¿en qué consiste la cerca eléctrica? Entonces, la unidad básica es un tramo. Un tramo es el sector de cerca desde el primer poste hasta donde me encuentro o un broche o la primera interrupción, porque el terreno es muy quebrado, entonces toca interrumpir para que el alambre pues, no toque el suelo. Consta de, en este caso, 3 cuerdas, una positiva, una negativa y una positiva. Las positivas las aislamos de los extremos con unos aisladores terminales, y los postes intermedios van aislados con diferentes opciones que las vamos a revisar enseguida. ¿Qué queremos ilustrar aquí?
que el sistema se denomina pendulante porque tenemos el alambre anclado a un poste muy un poste muy fuerte que denominamos madrino y en el final del tramo otro madrino. Estos tensores hacen la tensión del alambre y los postes intermedios lo único que hacen es sostener la distancia entre los alambres. Cuando el terreno tiene distintos accidentes, entonces si baja tenemos que seguir el mismo contorno del terreno. Porque si siguiéramos aquí largo, pues quedaría aquí un espacio muy grande por donde se pueden pasar los animales, o aquí el alambre tocar la tierra, entonces no haría efecto de cerco y seguiría la corriente. Y la altura va a depender de las cuerdas dependiendo del tipo de explotación que tengamos. Ganado ovino, equinos, cerdos y otros animales que podemos controlar como perros. Entonces el cerco es un cerco permanente, una construcción sólida. Este anclaje que vimos ahora tiene un pie amigo y tiene internamente lo que vimos antes, estos ayudas, porque al yo templar aquí, el poste va a tratar de acostarse y la pata salirse hacia abajo. Entonces, para que la estética no nos cambie, el anclaje inicial tiene que ser muy fuerte. Y ya esta postera intermedia, pues es la que nos sostiene el alambre en las alturas que requerimos. Adicionalmente al cerco permanente, entonces tenemos el cerco móvil, para racionalizar más el consumo del pasto. El cerco móvil se puede hacer una cinta que lleva básicamente una manigueta donde vamos a coger la energía, la cinta, un carrete para recoger o dispensarla y unos postes aislados. Pueden ser en fibra de vidrio, con unos resorticos que se llaman colemarrano. Puede ser una varilla de hierro aislada con unos aisladores para cerca temporal. Y aquí en la foto no se ve muy bien, pero hay una malla electrificada de 50 metros que se riega en el potrero y nos permite controlar los animales también. En el caso de los ovinos se utiliza sobre todo en el sur del país. Bueno, en el diseño del cerco, ¿qué hay que tener en cuenta? Entonces, lo primero, la ubicación de las aguas. Si tenemos abundantes aguas, una quebrada, un highway, entonces vamos a ver cómo partimos los potreros para que todos los animales tengan acceso al agua o si tenemos bebederos. El tipo de explotación, si es carne, leche, y entonces podríamos mirar si es cría, levante, engorde. El movimiento de los ganados, entonces podemos dispensarlos de acuerdo a las aguas de una forma rotacional o radial o un corredor central muy utilizado en el caso de animales para leche, de ordeño. El número de cuerdas, si el suelo es muy húmedo y tiene buena conductividad, podemos utilizar 2 cuerdas, si necesitamos 3. El número o tamaño de los potreros, entonces tendencias a hacer potreros muy pequeños o subdividirlos con cinta móvil, entonces el diseño cambia de una a otra. El tipo de broches, entonces si el ganado se maneja a caballo, pues habrá broches de puerta de golpe, porque hacer arrimar un caballo a un broche eléctrico es una tarea bastante compleja. El animal, cuando ha sido impactado por la cerca eléctrica, le genera una recordación muy alta y le coge un respeto impresionante a la cerca eléctrica. Entonces, para el manejo a caballo, entonces puertas de golpe, si es a pie, entonces puede ser con resortes, con púas, talanqueras. Bueno, los puentes aéreos o bajo tierra en los broches. Entonces, si yo tengo un tractor en la finca, tengo que tener en cuenta si el puente es aéreo, la altura del silenciador, por ejemplo. Si lo tengo bajo tierra, si el ganado pasa permanentemente y el suelo es muy húmedo, pues va generando en los broches un pantanero y puede enterrar el casco y romper ese conducto, ese cable aislado. Entonces tengo que en el diseño saber si va en un tubo, si va a una tablita, si pongo piedras. La distancia de la fuente o del energizador hasta donde comienza la cerca. Yo estoy si los cercos pueden empezar justo de la casa o de un campamento, o pueden empezar a 200, 300 metros si hay un bosque entre la casa y los potreros. En fin, aquí hay una decisión. Si es con energía alterna, si es con energía solar,
si los postes son con madera, cemento, plásticos. Entonces todo eso influye en el diseño. Y el pastoreo, entonces, un pastoreo continuo, suelto los animales en un potrero grande y no hay rotación. Eso se utiliza donde hay poca disponibilidad de agua. Un sistema radial donde también hay poca disponibilidad de agua, pero yo tengo la facilidad de hacer un tanque o un pozo y hago que todos los potreros confluyan en ese centro. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque es un sitio de mucho pisoteo, entonces también se generan unos pantaneros impresionantes y pueden generar molestia en los animales, candelillas, problemas de pata. Entonces esa zona tiene que ser más sólida, con piedras, con cemento, más limpia, con drenaje, porque hay una gran ocupación de ese punto en el potrero. Una forma rotacional, donde hay buena cantidad de agua, tengo bebederos y voy cambiando potreros permanentemente. Un callejón central, que es el que se utiliza en lechería porque hay tránsito de animales a mañana, a mediodía, a tarde o a mañana y tarde. Bueno, entonces el tamaño de los potreros ya lo va a dar pues, la carga animal y el periodo de recuperación de los pastos que tengo en mi finca. El periodo de ocupación pues, es el momento que está desde la entrada de los animales al potrero y la salida. La recuperación, hay pastos que recuperan 20 días, 25, 30, dependiendo de la especie, entonces tengo que tener en cuenta esa recuperación para la rotación. Y dependiendo de la especie del pasto, pues nos va a dar ese momento. Con eso vamos a calcular la carga animal, qué potencia tiene la finca para producir carne o leche. Este es, por ejemplo, un ejemplo de un corredor central donde todos los potreros confluyen aquí a este centro y los animales pues pastorean y van aquí, van hasta el establo, vuelven. Entonces debe ser un sitio muy firme para garantizar ese tránsito, que no se vuelva un tragadales o un pantanero. Un sistema radial, entonces, es un centro donde puede haber hasta corrales de manejo, el bebedero, y todos los potreros confluyen en ese centro. Y rotación, por ejemplo, aquí se pastorea este potrero, terminan, pasa este, va otro, y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo se alambra o cómo es el diagrama de instalación de la cerca? Entonces mirábamos que hay un impulsor que tiene una fase negativa, que va a este acuchillado doble tiro, y de aquí a las varillas. Va a una fase positiva, también a la cuchilla, aquí al cerco. El alambre que va con la corriente no puede tocar nada, entonces de aquí se aísla con un aislador terminal, o también lo llaman principio-fin. Un desviador de rayos que interrumpe el sistema, pero lo completa con un resorte. Y aquí va un chispero, que es una especie de fusible, y un sistema tierra. Mirábamos que el impulsor necesita una fase negativa. Aquí, digamos que este es de 3 joules, ponemos 3 varillas. Y más o menos a 20 metros, un sistema de varillas para el chispero, para el desviador de rayos, más grande o de mayores unidades que las del impulsor, de modo que nos garantice que el rayo, cuando caiga, busque esta tierra, porque encuentra más facilidad, más negativo aquí en este punto, entonces el rayo se nos viene para acá. Y el alambre, que va bien aislado, por lo que es positivo, se templa con un tensor. Vamos a mirar aquí más adelante el sistema tierra. Entonces aquí está, se interrumpe la corriente, se completa con el resorte, va al chispero, aquí a las varillas. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 y aquí 4. El sistema de desviación de rayos consta de un resorte, un aislador, un chispero y sus conectores. Luego están los broches. Entonces interrumpimos el tramo, aquí arranca otro tramo, y como la corriente nos llega hasta acá, entonces tenemos que garantizar el paso de corriente hasta el otro lado. Entonces, hacemos los puentes de corriente. En este caso las 3 cuerdas son positivas, bien aisladas de los postes, y hacemos puente entre cada una de ellas, y aquí bajo tierra o aéreo, dependiendo pues del suelo y del programa que tengamos en el diseño de esta cerca. Y los broches en este caso sería un resorte, una manigueta, y mire, la corriente la sacamos de aquí hasta este recibidor de manigueta. Cuando yo tengo la manigueta conectada, hay corriente en este tramo. Cuando la desconecto, esto queda sin corriente, entonces como uno la tira al suelo, no va a haber fugas de corriente.
Bueno, ¿qué opciones tenemos para aislar el alambre en los postes intermedios? Entonces está en el inicio de cada tramo un aislador terminal. Tenemos unos que llamamos tipo clavo o paraclavo que van aquí en los postes, uno tipo candado, otro igual a este pero con otro diseño, este tipo tornillo, aquí hay un tornillo y aquí va el alambre, este tipo candado también más pequeño, otro diseño, o manguera aisladora o tubo aislador. El tubo es económico, pero tiene dificultades en la instalación porque yo tengo que mirar en el momento en que aquí en el tensor voy a unir los alambres o corto los alambres para templarlo, tengo que calcular cuántos postes hay de aquí hasta el final del tramo, de aquí hacia la derecha o hacia la izquierda, y ensartar las mangueritas necesarias. Si me falta una o dos, me toca desbaratar y volver a armar. Y aquí en el punto donde se clava con la grapa hay que tener mucho cuidado. Primero, que no quede muy floja la grapa para que la manguerita no se desplace, o que no quede muy apretada, que vaya a machucar la manguera y por ahí nos pueda generar fugas de corriente. Entonces, este es un sistema económico, pero estos son mucho más prácticos y más fáciles de manejar. En los tensores hay tensores pequeños para tramos por ahí de unos 500 metros, tramos de 1000 metros, un tensor más grande. Tenemos una llave para manejar el tensor. Y este es un accesorio que traemos de Inglaterra que se llama el griple, que sirve tanto para empatar alambres, cuando nos queda un sitio donde hay que hacer un empate, o para tensar. Y consta de un carretico aquí interno dentado, donde yo desplazo el alambre en un sentido, pero no se devuelve. Entonces es un sistema supremamente práctico y rápido para unir, empatar o templar alambres, y reemplazaría un tensor también en tramos cortos. Entonces facilita mucho la instalación. Requiere una pinza para el tensado, enseguida la miramos. Y este es otro accesorio tensor que también se utiliza en el sistema de cercas eléctricas. Bueno, para los broches tenemos maniguetas. La manigueta puede tener aquí un resorte interno, un resorte de este estilo. Hay una manigueta aislada que también se utiliza, y el recibidor de manigueta. Entonces el recibidor de manigueta va aquí en el broche, ¿sí? Y la manigueta en el momento en que se engancha acá, coge la corriente. Para manejar la corriente en los diferentes tramos, entonces hay switches de este estilo o este más sencillo, y esto nos permite, cuando vamos a hacer reparaciones, quitar la corriente en el tramo que vayamos a reparar o a revisar, o para quitar la corriente en potreros que estén en descanso y concentro la corriente del impulsor en los potreros donde hay ganados. Bueno, el complemento para la cerca permanente, entonces está la cerca móvil, que consiste puede ser en una cinta, en un alambre, y este es un material sintético que tiene unos filamentos de acero que son los que conducen la corriente. Y para evitar que pendule o se junten, o para facilitar su manejo, entonces encontramos una varilla de un material sintético que es aislante. Puede ser una varilla de fibra de vidrio, o puede ser también una varilla de hierro con esta cola de cerdo que es material aislante, o podemos utilizar, como hablábamos ahorita, una varilla de hierro con un aislador de este estilo que tiene aquí un hueco con una tuerca, y esta tuerca, en la medida en que la aprieto, pues se me fija bien al poste, fijo la altura, y aquí va el alambre por estos ganchitos. Es un sistema supremamente fácil. Inclusive esto se puede utilizar en cercos permanentes también, en vez de la postería. Se le echa un anticorrosivo a las varillas, y en terreno muy planos, porque en terrenos altos, pues cuando es muy quebrado el terreno, en los bajos se puede desenterrar la varilla y en los altos se puede enterrar. Entonces habría que poner una tablita o un amarre, pero también pues uno se las puede ingeniar. Aquí están las diferentes tipos de cintas y el cable. Es un cordoncito que tiene filamentos de acero dentro del cordón, o la cinta que tiene filamentos de acero. Y se dispensa o se recoge con un carrete para facilitar su manejo. Bueno, para tener una larga vida útil, utilizamos alambre de acero 1070 galvanizado en caliente.
tenemos alambres con más de 20 años instalados y están como nuevos. Tienen que cumplir unas normas de calidad. En el mercado ahorita se está ofreciendo un 1040 que se oxida, hay que poner más postes para evitar que pendule, entonces los costos se pueden aumentar. Empezamos con el calibre 12.5, un alambre bastante tieso, como dicen en el campo, complejo de manejar, pero de una resistencia y una duración muy alta. Y ahorita surgió la alternativa del calibre 14, está funcionando bastante bien, se utiliza ya en ganaderías extensas como los potreros que hacen en el Caquetá, y tiene la ventaja pues que el rendimiento es más alto. Aquí tenemos de 26 metros por kilo y aquí está hasta 39. Cuando se hace el cálculo hay que tener en cuenta que uno gasta alambre en los nudos, en los empates, en la postura del tensor, de los aisladores. De esta medición no puede ser muy exacta, tiene que ser con holgura. Se habla de un alambre con triple galvanizado, que realmente lo que se mide es gramos de zinc por metro cuadrado. Entonces hay que mirar, por ejemplo, este tiene 220 gramos y este 200, porque es un poco más delgadito. Este viene en rollos de 25 kilos para la venta. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene cerca eléctrica? Entonces, por ejemplo, para equinos es bueno utilizar cintas o algo muy visible para que el animal accidentalmente no reciba el shock. Se puede utilizar en cerdos en pastoreo, búfalos, como hablábamos ahorita, en corrales para manejo de animales para que no se molesten entre ellos, en ovejas, en cabras, en perros. Se puede hacer, este es un aporte del amigo Eduardo Arbeláez, que hace unos quiebrapatas con cerca eléctrica. Se evita que los animales se salgan de la finca, los perros, y en los carros pasan por encima sin problema. Para cerdos en confinamiento. Para proteger árboles, cuando estamos estableciendo un sistema de silvopastoreo. Para protección de cultivos, hablábamos que se podía combinar la ganadería con la forestal y con la agricultura. Entonces, dentro de la finca yo puedo tener un cultivo de maíz, por ejemplo, y con la cerca eléctrica evito que los animales se me metan ahí y se lo coman, porque esto sí es un imán muy atractivo. Teniendo maíz en la finca, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer ensilaje. Entonces, tenemos equipos que trituran el maíz completo con mazorca, con todo. Hacemos empacamos en bolsas, sacamos el aire para hacer un proceso de fermentación anaeróbica y tenemos comida para mucho tiempo. O se puede dispensar la comida verde. Entonces tengo en la finca maíz o pasto de corte. Hay equipos pequeños con motor eléctrico, motor a gasolina. Y entonces esto nos permite hacer el ensilaje o proveer comida para los animales. También podemos usar la cerca eléctrica para el establecimiento de los cercos vivos, por ejemplo con el matarratón, mientras va creciendo, para que los animales lo respeten. Entonces hacemos un doble cerco y esperamos que crezcan los árboles, luego lo podemos retirar o lo dejamos, y aquí tenemos comida para complemento de los animales, para que rameen. Bueno, miramos que el alambre de púa pues, fue el gran contenedor de animales por muchos años, hasta que llegó la cerca eléctrica, y mientras se fue difundiendo el sistema, entonces teníamos esta comparación. Hacer 1 kilómetro de alambre en cerca de púa, normalmente se hace a 4 hilos, que es como lo menos, considerando más o menos 3 tramos, para hacer una comparación con la cerca eléctrica, teniendo en cuenta la madera, el alambre, las grapas y la instalación. Más o menos cuesta alrededor de 11 millones de pesos. Los jornales son muy altos porque estar cargando el rollo, eso se enreda, es complejo, hay que estar clavando en cada poste, entonces es un poco más demorado la instalación con púas. Con cerca eléctrica tenemos en las mismas condiciones 3 tramos y aquí 3 hilos, que es como la cerca más completa. Con estacones, los maderinos, que son los de principio y comienzo de los tramos, y madera
inmunizada para los intermedios, o sea, con un cerco de unas características ideales. Las grapas, el alambre, los tensores, los aisladores, las maniguetas, los recibidores, los interruptores, o sea, todos los accesorios que requiere 1 kilómetro de cerca eléctrica con alambre de acero galvanizado en caliente, nos da alrededor de 3 millones de pesos. O sea, es una tercera parte del costo. Si nos vamos al calibre 14, pues rinde más porque es un poco más delgado. Nos baja a 2.700.000. Y hay una tentación de hacer un alambre dulce, porque el alambre dulce es muy económico, pero resulta que el alambre dulce hay que postear más y con el agravante de que dura menos. Entonces tenemos más mano de obra, más postes y se nos sube a 4 millones. O sea que esta ilusión realmente es más costosa. Y la duración, aquí tenemos 15, 20 años de duración y aquí es mucho menor. Entonces es un ahorro importantísimo pasar de púa a cerca eléctrica. Esto es pues como una comparación de transportar materiales para un alambrado en púa y lo que sería transportar materiales para una cerca eléctrica. Y esta es una comparación evidente de aquí un cerco en púa y lo que sería un cerco eléctrico. Entonces, mire la cantidad de mano de obra que se requirió para clavar todos estos postes, más el valor de cada poste y la estética misma. Entonces la cerca eléctrica se construye muy rápido y es mucho más eficiente en el control de los animales. ¿Qué herramienta necesitamos? Es el martillo, el dispensador de alambre. Esta herramienta es fundamental para las instalaciones de cerca eléctrica porque el alambre viene en un rollo, es un alambre liso, yo lo monto en este dispensador y simplemente cojo uno de los extremos y me voy jalando, y entonces él lo va dispensando, contrario a la púa que es como cada púa se enreda, hay que estar soltando cada tramito, entonces es lidioso. Cuando los tramos son muy largos, podemos tener un tensor de cadena, porque si tenemos mucha recolección de alambre a la hora de poner el tensor, el carrete del tensor se me llena, entonces va a perder su acción tensora. Entonces recogemos alambre con este tensor y esto tiene una mordaza para uno de los extremos y otra mordaza para el otro, y estas uñas van caminando en la cadena, entonces van recobrando alambre. Entonces cuando ya tengo el alambre en mano recobrado, corto y pongo el tensor. Esta tenaza es la que se utiliza para el griple, para el accesorio que miramos antes como tensor, que es hacer discurrir el alambre por una cavidad que tiene un piñoncito dentado. Entonces con este tensor vamos recobrando y queda el alambre muy templado. Y para mirar cómo está el funcionamiento de la cerca tenemos voltímetros digitales, que aquí en esta pantalla nos ilustran el voltaje que está dando la cerca, o con bombillos, entonces nos prende 5, 6, 7 bombillos, o detectores de fallas, este tiene control remoto, este nos indica el voltaje de la cerca y si hay alguna falla, si se cae el voltaje, hacia dónde está el daño o la fuga. Bueno, entonces miramos que la cerca eléctrica es un elemento económico, controlador, visualmente atractivo, pero mucha gente tiene problemas, dice eso no funciona, se aburren, la recogen, la vuelven a cambiar a púas. ¿Por qué? Porque desde el principio utilizaron materiales, ya ahorraron de 10 millones a 3 y fuera de eso quieren ahorrar otro poquito y utilizan elementos baratos, de plástico remolido, lo más económico que se encuentra en el mercado. Entonces eso solo trae insatisfacciones porque un aislador de un material reciclado se puede cristalizar, recoge humedad, no aísla bien, empieza a huir fugas de corriente y es un daño difícil de encontrar. O la reparación es desgastante porque para saber cuál es el aislador que está dando fugas o hay que cambiarlos todos. Los empates, entonces alambres oxidados y empates flojos que generan sulfatación, entonces la corriente no fluye bien, no hay buena conductividad. Mangueritas económicas amarradas de cualquier forma y aquí hay escapes y brinca la chispa. Muchas veces hasta la rajan porque se me olvidó la manguerita, entonces rajo una y la monto y por ahí se me va la corriente. O pongo un pedacito y aquí hay contacto con el árbol y el clavo me está machucando la manguera y hay fugas. O empates mal hechos y oxidados, entonces igual la conductividad baja. Tensores oxidados, alambres oxidados, aisladores de muy mala calidad y no alcanzan a separar bien el alambre que lleva la corriente del poste. Mal mantenimiento o bajo mantenimiento de la cerca, las
pastos tocando el cable vivo de abajo, un broche que se destruyó y quedaron los alambres tirados en el suelo y nadie volteó a ver qué estaba pasando, un chispero que lo dañó un rayo y nunca se reemplazó. A veces se utilizan cercos de púas y se le pone un cable vivo de cerca eléctrica para transmitir corriente de un sector a otro, y aquí hay inducción de corriente hacia la púa y le baja la potencia, generando corriente en un alambrado de púa que si alguien lo toca, un animal o una persona, la reacción puede ser violenta y puede causar un daño. Aislamientos insuficientes con materiales de mala calidad y mire aquí contacto con el árbol, y fuera de eso herir o hacer despejar la corteza para clavar el aislador en un árbol, genera una reacción del árbol y empieza a cicatrizar, y luego esa cicatrización absorbe el aislador y luego el alambre, entonces genera pues una fuga de corriente importante. Aquí un aislador en un extremo y este resto aquí haciendo contacto con la madera. Aquí se utilizó tubo aislador para anclar el alambre y luego contacto con la vareta. Adicionalmente, este tubo en los extremos, al yo templar el alambre, ese alambre se va clavando en la manguera y es una fuga que no encuentra nadie. Entonces es difícil de detectar ese tipo de daños. Malos empates, aislamientos insuficientes. Por ejemplo, aquí este error a veces es muy común. Ponemos el aislador del maderino aquí y luego va el pie amigo acá y aquí no hay aislamiento, entonces por aquí hay fuga de corriente. Empates flojos, recibidor de manigueta oxidado, o sea, unas construcciones un poquito como descuidadas que van a generar mal funcionamiento. Aislamientos de cualquier manera. Entonces aquí, por ejemplo, este alambre le está dando la vuelta al poste y aquí un aislador que no está haciendo nada. Pues defiende esta manguerita, pero la fuga está toda por aquí. El puenteo de este broche con un alambre desnudo. Entonces por aquí hay fugas de corriente, mal aislamiento. Las mangueritas, que deben ser, si se ponen, mucho más largas que el poste que estoy aislando, y teniendo mucho cuidado de no machucarlo con la grapa. Este tipo de aislamiento pues que es insuficiente, es un pedacito casi que es mejor poner una bolsa de supermercado ahí protegiendo el cable, pues no genera aislamiento. Aquí, por ejemplo, está mal colocado el aislador, o sea, pusimos un alambre de aquí en este extremo y otro acá, y aquí hay casi que contacto saltachispas, aquí este aislador no está haciendo absolutamente nada ahí, este alambre de aire era por este lado, ¿cierto? Entonces son errores que no prevemos. O al exceso de tensión, mala calidad de los aisladores, se reventó el aislador, se juntaron los dos alambres y ahí está fugando corriente, y en fincas muy extensas y de bajo mantenimiento, pues obviamente el pulso se cae. Todos estos errores van generando como si fuera una manguera con agua y ya le fuera abriendo roticos en el camino. Al final de la manguera pues no llega agua. Entonces hay que revisar este tipo de daño. Descuidos, mal mantenimiento. Mira esta cuchilla llena de pelarañas, entonces es malas conductividades y no están ejerciendo su función. Entonces, para tener en cuenta, para que una cerca eléctrica tenga buen desempeño, ¿qué necesitamos? Primero, una selección del impulsor correcta, que tenga el alcance que necesito. El alambre que lleva la corriente, que esté muy bien aislado con materiales de buena calidad para evitar disgustos y mal funcionamiento. Conexiones eléctricas sin sulfatación, bien hechas, bien apretadas. Inclusive en el mercado hay una cinta que se llama autofundente, que puedo utilizar en los empates y me ayuda a que no entre agua y se conserve muy bien el empate. Un sistema tierra efectivo, hay condiciones de suelo muy secas, entonces tengo que garantizar que la fase negativa esté en el sistema. La calidad de los elementos que la constituyen, esto es el éxito, la tranquilidad, para que eso funcione muy bien, y mantenimiento y limpieza.
la cerca en la parte inferior va creciendo el pasto, va tocando el alambre que lleva la corriente si el de abajo es vivo y por ahí hay fugas. Entonces el mantenimiento es importante, o hay árboles cercanos, se cae una rama, cae sobre la cerca y empieza a fugar. Entonces todo requiere mantenimiento. Y de todo lo que hablamos, de tener un buen pasto, de controlar su pastoreo, de que tengamos alimento en la misma finca, todo eso que buscamos, pues tener más leche o más carne en la finca. ¿Y cómo medimos todo ese trabajo? Con una báscula. Hay gente que tiene una cinta métrica o dice que pesa el ganado a ojo de buen cubero o con sistemas que no son muy precisos. Y realmente toda la producción que todos los esfuerzos que hacemos es los kilos de carne que produzca la finca, y para eso necesitamos un elemento confiable. Una báscula electrónica de Trutes, por ejemplo, nos da una lectura precisa y estamos tan tranquilos, tanto el que vende el animal como el que lo compra. ¿Por qué pesar el ganado además de eso? Pues primero para detectar problemas de salud. Tenemos animales que van perdiendo peso y entonces podemos detectar que hay necesidad de intervenirlos. Y para intervenirlos, pues hay que reducir el costo del tratamiento. Normalmente la dosificación de los antibióticos es 1 gramo por kilo de peso, y si no sé cuánto pesa, pues le echo muy poquito, le echo mucho. Entonces la eficacia en ese tratamiento depende del correcto pesaje del animal. Para gerenciar el hato, entonces yo ya puedo separar los animales de acuerdo al peso, entonces unos van a un potrero, otros van a otro. Para el desempeño reproductivo, entonces tengo una novilla, si quiero las voy a montar en determinado peso, entonces sé cuándo están listas. Y para administrar pues la rotación en los potreros. Este sistema es el más sencillo que tenemos, se denomina el S3 y es un indicador muy simple, no tiene controles, solo un botón de encendido y apagado. Tiene transmisión de datos del pesaje vía Bluetooth, te los puedo recoger en mi celular y de ahí los llevo a administrar esos datos a un computador, a una tablet. Entonces esto consiste en unas barras que van en el brete, en el cajón, transmiten el peso al indicador, del indicador al celular, del celular al computador. Y yo puedo estar en Bogotá y la finca en Villavicencio, o puedo estar en Medellín y estoy recibiendo inmediatamente los datos de mi pesaje. Entonces también evito que me manipulen los datos. Entonces el final de la cadena es ¿cierto? Cuando estoy pesando lo que estoy produciendo. Este sistema es compatible con todas las barras que hay en el mercado. Tiene el sistema SuperDam, que es congelamiento de peso en segundos. O sea que el animal entra al cajón, medio se estabiliza, registra el peso y ya puede patalear, brincar y ya este peso quedó registrado. Y tiene esta norma IP67 que es resistencia al impacto. Es una construcción robusta, fuerte, que en el campo pues se nos caen las cosas, las aporrean, entonces es importante que sea resistente. Eso es lo que les quería comentar sobre las cercas eléctricas y cómo aportan valor y productividad a la finca. Tenemos pues las marcas Speedrite, Terco y Patriot y las básculas TrueTest. Estamos con semillas SOESP para pastos de clima cálido. Y aquí están mis datos para que me consulten, para que ahorita pues viene una sesión de todas maneras de preguntas que me gustaría resolver con mucho gusto. Juan, muchas gracias por tu intervención. Efectivamente tenemos varias preguntas, te las voy a ir haciendo. Quienes quieran también hacer más preguntas, recuerden que tienen el chat disponible. Una de las preguntas que nos han hecho en repetidas oportunidades es si la presentación va a estar disponible para más adelante. Efectivamente va a estar publicada en el canal YouTube de Durespo. Más adelante, en los próximos días, pueden visitarla. Igualmente, en la parte de cursos de durespo.com, cursos y webinars, ahí también la encontrarán más adelante, lo mismo que algunos de los webinars que hemos hecho en los días previos. Parte de las preguntas, Juan, y empiezo, es cuando el terreno es muy arenoso, ¿qué recomienda para mejorar el sistema eléctrico?
Sí, estábamos hablando que cuando es muy poco conductivo el suelo, entonces hay que garantizar que la línea neutra esté en el sistema. Entonces podemos tener la línea inferior clavada directamente a la posteridad, haciendo puente con las varillas Copperwell, e inclusive en el recorrido de los tramos ir clavando varillas para mejorar ese contacto con el suelo, porque si el animal no tiene buena tierra, es como el pajarito que se para en unas cuerdas de alta tensión y no tiene sino la fase positiva y no tiene la negativa, entonces no le pasa nada. Hay otras opciones, que es en el sitio donde van las varillas a tierra, se puede hacer el hueco amplio y complementarlo con un material que es higroscópico, que captura mucha humedad. Creo que se llama Sintesol o hidrosolta creo que se llama. Entonces, mejora mucho esa conductividad que tiene el agua, al fin y al cabo, que es la que transmite la corriente en el suelo. Entonces, si tenemos suelos muy secos y muy áridos, ponemos una línea neutra, ya sea la última, la tercera de abajo o la del medio, de modo que el animal, al acercarse al cerco, siempre encuentre las dos fases, la positiva y la negativa. Bueno, ¿a qué distancia se deben colocar los postes y cuántas líneas de alambre recomiendan? Sí, en cerca eléctrica, en terreno plano, 10 metros entre poste es muy suficiente. Se puede ir a 12, a 15. Lo importante es que el alambre no pendule, que no se vea, primero, estéticamente feo, y segundo, pues que no se vayan a juntar los alambres. Y en terreno quebrado hay que seguir el contorno del terreno. Entonces, mientras más abrupto, mientras más quebrado sea, pues habrá más consumo de postes. Las cuerdas, pues en ganado de leche y con un suelo muy húmedo, hasta una cuerda funcionaría, con 2 queda muy bien. 3 cuerdas es como el estándar bueno, pero si yo voy a controlar perros, por ejemplo, entonces voy a poner más cuerdas. Si voy a controlar, por ejemplo, en un zoológico, animales, se ha puesto para elefantes, entonces ya son aplicaciones especiales, pero en ganadería normalmente 3 cuerdas es suficiente. La siguiente pregunta es recomendaciones para cercas eléctricas en avicultura, gallinas en pastoreo o también llamadas gallinas felices. Hay preguntas que uno dice, paso. Pensaría que la malla serviría, porque tiene espacios cortos y tiene líneas verticales y horizontales, y todas son energizadas, tienen filamento de acero. Pero la verdad, mi experiencia con avicultura en potrero o libre no la tengo. ¿Sí? Pero eso la podemos investigar y ponemos la respuesta en el chat. Esa es interesante. Bueno, aquí vamos a mirar otra. Cuando se dice que un joule es para 10 kilómetros lineales, ¿estos 10 kilómetros se dividen por el número de cuerdas? No. Desde que estén bien puenteadas las cuerdas vivas, tanto al principio del tramo como al final, es como si yo tuviera un cable y lo desentorcho y lo riego. Entonces el alcance es el mismo. ¿Qué puede mermar ese alcance? Entonces tenemos, por ejemplo, en los broches pasamos de 2 cuerdas o 3 vivas a una, que es la del paso bajo tierra, del cable. Entonces ahí se generan resistencias. Entonces, en la medida en que yo tengo muchas interrupciones, muchos broches, el alcance se va a ver disminuido. Entonces, digamos que esos 10 kilómetros efectivos pueden bajar. Pero si fueran lineales y sin interrupciones, y sobre todo muy bien aislado el alambre, pueden ser las 3 cuerdas vivas y serían los 10 kilómetros. Muy bien, aquí vamos a mirar otra. Hay una pregunta que vamos a tratar de la interpretación, si es así que la escribieron, pero que si se puede poner polvo a tierra en los desagües de los baños. Primero, no sé para qué. No entiendo la pregunta. Si no es Por la claro y tierra. no nos han dado claridad en el sentido de la pregunta, tratan de dar también otra precisión, que si el rancho tiene varilla a tierra, ¿cómo hago con las varillas de la cerca? Yo pienso que está Sí, intentando sí, hablar sí. del polvo a tierra de la cerca. Sí. En el poste donde está el transformador hay
varillas Copperwell no se pueden utilizar. Tiene que ser un sistema completamente independiente, ojalá separado 20 metros, porque no podemos generar ahí un problema eléctrico en la casa. Entonces, el sistema tierra del transformador de la casa debe ser independiente al de la cerca eléctrica. Muy bien, vamos por más preguntas. ¿Cómo funcionan las mallas eléctricas para ovinos y caprinos? Sí, es una malla que tiene 50 metros, es un tejido de un material perdón, es sintético y lleva filamentos de acero que son los que transmiten la corriente. De la malla viene con unas varillas que nos permiten dispensar la cerca y que sea una barrera, una valla en el potrero. Entonces podemos poner la corriente a partir de un impulsor desde la casa o con un impulsor de pilas en el sitio donde esté el encierro de las ovejas. Es un sistema móvil de pastoreo y viene integrada las varillas y la malla. Muy bien. Aquí les estamos informando también del chat que hay personas que están interesadas en tener cotización de alguno de los sistemas y particularmente del S3. Les estamos informando que pueden contactar a la expositora Juan Carlos Restrepo, bien sea a través de la parte de contáctenos de durespo.com o al correo jcrestrepo@durespo.com.co y privadamente les daremos toda la información. La siguiente pregunta es, ¿cómo funciona el quiebrapatas? Bueno, esa es una adaptación que es, tenemos la cerca eléctrica permanente, que es en el, vamos a ver si lo podemos mirar, qué pena me devuelvo, para ilustrarlo más fácil. Aquí está. Entonces, tenemos una cerca, aquí por ejemplo, de la casa para perros, por ejemplo, en este caso, y aquí tenemos unas conexiones. Aquí por ejemplo tenemos recibidores de maniguetas. Las maniguetas, aquí tenemos un cable que se llama cable bungee, que es un elástico con filamentos de acero, o puede ser con la misma alambre. Están separados del suelo, o sea, no pueden tocar el suelo, están flotando. De modo que el carro que vaya a entrar o vaya a salir pasa por encima de esto, en ese momento hace corto, ¿cierto? O sea, pasa y luego el alambre, como tiene una elasticidad, él vuelve y recupera la forma. Entonces se mantiene aquí. Y entonces ya va a salir un perro, o se va a entrar un burro o algo, y aquí se encalambra, entonces no permite la entrada. Es una adaptación, ¿cierto? Es un invento. Vamos a ver por más preguntas que hay mucha actividad en el chat. Nos preguntan que en Bogotá, ¿dónde puede conseguir los productos? Se pueden acercar a nuestra sede Durespo en Palo Quemado. Igualmente pueden tener todos los datos de contacto a través de durespo.com. Estamos en el sector Palo Quemado. El teléfono, por si se quieren comunicar, el teléfono local es 482-482-9. La siguiente pregunta, Juan, es, en la cuerda eléctrica, dice cuerda puede ser cerca eléctrica, ¿qué diámetro de cuerda recomienda para bovinos con cobre o qué tipo de cable hilado? No, para ovinos. Para bovinos. Para Bovinos. Sí, bovino, no, para o sea, bovinos. nosotros la cerca la hacemos con alambre de acero calibre 12.5 o el 14, ambos funcionan supremamente bien. Recuerde que tiene, además de barrera física, una barrera eléctrica y una barrera psicológica. Entonces el animal, cuando tiene la experiencia de la cerca eléctrica, no está tanteando, recostándose o mirando a ver cómo la revienta, sino que respeta mucho la cerca eléctrica. Pero con esos dos calibres hemos trabajado pues, desde hace más de 40 años y sin ningún inconveniente. Y aquí complementan, la pregunta es, ¿qué resistencia tienen las cuerdas eléctricas móviles? Las móviles. Sí. No sé.
la resistencia, no, la tendría que averiguar, pero realmente eso es como una controla con la energía, entonces no necesita no tiene tensión. Por ejemplo, aquí mirábamos al principio, muy al principio, aquí, en este caso, el animal, aquí está la cinta, y el animal alcanza a meter la cabeza por debajo y alcanza a robarse algo del potrero que sigue luego, pero no la tumba. Él siente el calambrón en el cuello y se devuelve, o trata pues de vulnerarla lo más posible, pero mire cómo la respeta, y es una cintica de un material sintético, pero realmente lo que la controla es el choque eléctrico. Entonces no requiere pues una resistencia demasiado alta. El animal la respeta, y es una sola cuerda, y mire el tamaño de los animales de leche grandecitos. Siguiente pregunta es, ¿el consumo de energía eléctrica va relacionado directamente con la longitud del alambre utilizado o de la capacidad del impulsor? No, y realmente el consumo es supremamente bajo porque esto trabaja en miliamperios. Esto, digamos que semeja al consumo de un bombillo. El consumo de una cerca eléctrica es supremamente bajo. Ok. ¿De qué material y calibre son los alambres que salen del impulsor? Ya. Entonces, para la fase negativa, que es un alambre de cobre desnudo para que nos haga masa tanto en las paredes como en las uniones entre las varillas Copperwell, es un calibre 8. Y el de la cerca es calibre 12.5, el que sale con la positiva que va a la cerca. La siguiente pregunta es, ¿el polo a tierra se puede usar con unos puntillones en un árbol grande y frondoso? No, no. No, eso ya es... lo ideal son las varillas. Hacer una buena masa, un cobre, pero no utilizar los árboles no es la idea. Nos precisan aquí una de las preguntas anteriores y es, pero el diámetro de las pitas, no del alambre. ¿Qué diámetro de pita móvil se utiliza en bovinos? La cinta. La cinta tiene aproximadamente 1 centímetro de ancho y hay una que se llama super ancha, que tiene como unos 3 centímetros de ancho, que esa se utiliza para caballos, para hacerla más visible. Pero la cinta que utiliza para bovinos mide 1 centímetro de ancho. Y el cordón es como casi que calibre 14, es un cordoncito muy delgado, es una soguita. Y también pregunta la misma persona, en cuanto a la resistencia, se refiere a la pérdida de corriente por la resistencia de la cinta, no la fuerza con los animales. Ya. Ahí sí, no. Entonces no sabría contestar esa pregunta. Tendría que averiguar antes ya resistencia eléctrica. Sí, sería contestarla particularmente o después la ponemos en el chat porque no sé esa pregunta que no. Perfecto. Juan, por lo pronto, pues, a ver si aparece una última pregunta. ¿Qué diámetro o medidas deben tener los postes? Bueno, entonces el poste madrino, el poste inicial tiene que ser un poste fuerte de más de 10 centímetros, póngale 10 centímetros, y tiene que tener los anclajes que miramos ahora. A ver si está aquí, este poste inicial y el final del tramo tienen que ser postes fuertes. Y tener un pie amigo que nos garantice que al templar el alambre, este poste no se nos incline ni la pata se mueva abajo. Entonces, tiene que quedar muy bien anclado, tanto el inicial como el final. Los postes intermedios pueden ser varitas de 4 centímetros por 4, pueden ser, postes delgados de 5 centímetros, porque lo único que hacen es sostener la distancia entre los alambres, ellos no tienen ninguna resistencia, solamente
llevar el alambre a la altura adecuada. Ya si por Aquí estética tenemos pone unos postes pues, de 10 centímetros todos, pero pudieran ser más delgados. una última pregunta que tenemos acá es, ¿cuál es la distancia que debe haber entre el pararrayos y el polo a tierra? Más por ahí 20 metros. Que miramos por aquí. En esta figura, yo miro si está aquí. Ah, no. ¿Dónde estaba? Aquí. Aquí está el sistema tierra y más o menos a 20 metros de distancia el sistema, el del impulsor y el del desviador de rayos. ¿Era ese? Probablemente es Sí. la pregunta. Ok. Correcto. Bueno, Juan, en este momento no tenemos más preguntas. Pues creo que por lo pronto ya damos por finalizada la conferencia de hoy. Queremos dar en nombre de Durespo los agradecimientos a todos los asistentes. Hay unas preguntas también de mucho valor, ilustran a la gente que nos está acompañando en el día de hoy. Y les reitero que más adelante estará publicada esta conferencia en el canal YouTube Durespo y también en durespo.com en la parte de los webinars. Ok, entonces, no siendo más, les deseamos una feliz tarde y los esperamos en los próximos eventos que tenga Durespo, los cuales promovemos a través de correos, WhatsApp, mensajes de texto y a través de nuestras redes sociales. Una feliz tarde para todos, hasta pronto. Muchas gracias.